¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de Mi Corazón a la Mesa. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa calabaza enmielada o calabaza en dulce. Es ideal para ponerla en nuestros banquetes de Día de Muertos u ofrendas. Al final de la receta les voy a enseñar cómo podemos preparar las semillas para una botana súper deliciosa y nutritiva. Así que no se lo pierdan, quédense hasta el final. ¡Comenzamos! En esta época del año se cultivan diferentes tipos de calabazas. Podemos ocupar la que nosotros querramos, la que tengamos más a disposición en nuestras ciudades. Esta calabaza tiene un peso de 3 kilos 200 aproximadamente, así que voy a calcular que ya quitándole todas las semillitas, el rabo, más o menos deben ser unos 3 kilos. Para estos 3 kilos de calabaza voy a ocupar 4 anís, 2 ramas de canela, que aquí ya las tengo quebradas a la mitad. Voy a ocupar una pizca de nuez moscada. Una pizca de nuez moscada equivale a 1/4 de cucharadita, que es más o menos 1/4 de cucharadita cafetera, o lo que tomemos con 3 dedos. También voy a ocupar 4 clavos de olor y 2 pimientas. Normalmente se ocupa la mitad del peso de la calabaza en piloncillo. Yo no lo quiero hacer tan dulce, entonces en lugar de ocupar 1,5 kilos de piloncillo, solamente voy a ocupar 1 kilo. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra calabaza. Es súper dura, así que tenemos que utilizar un cuchillo que sea demasiado fuerte. Y antes de cortarla es preciso que la lavemos súper bien. Vamos a lavarla con agua y con jabón y enjuagarla muy bien. Vamos a cuidar de restregarle muy bien aquí con un cepillito, de ser posible, porque todas estas partes vienen llenas de tierra, entonces debemos de lavar súper bien. Con toda la fuerza vamos a incrustar el cuchillo. Una vez que ya entró el cuchillo, ya todo lo demás es más fácil. Ya nada más es cuestión de ir haciendo palanca y ya no es tan difícil, ¿eh? Ya que la hayamos partido a la mitad, le vamos a quitar todo el relleno y estas semillas son las que debemos conservar. Estas semillas son súper nutritivas. 2 cucharadas de estas semillas tienen aproximadamente 11 miligramos de hierro, mientras que una porción de carne tiene solo 2. Además, es muy buena para la próstata, para regular niveles de creatinina en sangre. En verdad tienen demasiadas propiedades súper buenas para nuestra salud. Yo me voy a ayudar aquí con una cuchara para sacar todo. Miren, todas estas hebritas, hay a quienes no les gusta y hay a quienes sí les gusta cómo queda en su dulce. Así que no es necesario que se las quitemos completamente. Yo todas estas hebritas se las voy a dejar. Todas estas semillitas las vamos a reservar y ahora sí vamos a cortar en trozos nuestra calabaza. Si te está gustando este video, por favor regálanos un like y ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo. Y te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Ya cortada nuestra calabaza, la vamos a llevar a una cacerola. Vamos a colocar la calabaza con toda la cáscara hacia abajo. Y ahí vamos a intercalar el piloncillo. Quiero que el piloncillo quede en la parte de abajo para que así se vaya deshaciendo y vaya dejando todo su saborcito a esta calabacita. Vamos a poner las 2 pimientas, las 2 ramas de canela, que yo las voy a cortar, y todo lo voy a dejar así repartido por toda nuestra cacerola. Y vamos a poner nuez moscada, solamente una pizca o 1/4 de cucharadita. Para esta cantidad de calabaza, que son aproximadamente 3 kilos, voy a poner 4 clavitos de olor. Y a mí me gusta darle el toque con anís. Vamos a ponerle igualmente, repartidos por toda la cacerola, 4 de ellos. El sabor tan especial que le da el anís a todos les encantará.
Vamos a poner el resto de la calabaza boca abajo, con la cáscara hacia arriba, y finalmente vamos a agregarle agua. La calabaza es sumamente jugosa, suelta muchísima agua, así que solo le vamos a poner 1,5 tazas. Si no, al final vamos a tener problemas para secar esa mielecita que debe quedar un poquito espesa. No te pierdas nuestras próximas recetas con calabaza. Tendremos un pie de calabaza cheesecake y unas deliciosas galletas rellenas con cheesecake al ron. Te van a encantar. Lo tapamos y lo vamos a llevar a nuestra estufa a fuego medio alto. Han pasado 40 minutos y vean, ya está derretido por completo todo el piloncillo. Voy a enterrarle un tenedor a mi calabaza para que penetre un poquito más el juguito y también para ver cómo está, Ya está bastante suavecita, pero bueno, todavía falta caramelizar un poquito más el dulce y a que penetre muy bien. El tiempo que se debe dejar la calabaza depende mucho de qué tan cocidita esté, o sea que no les puedo decir más o menos el tiempo, pero normalmente tarda una calabaza de 3 kilos, 1 hora, hora y media. También depende qué tan suave a ustedes les guste. Con el tema de las semillitas, hay personas que también se las dejan y les gusta comerlas así en dulce. Vamos a volverla a tapar hasta que esté lista. Y pues aquí en los comentarios y en la descripción del video les voy a dejar más recetas para sus altares de muerto. Tenemos pan de muerto de guayaba, relleno de chocolate, de nuez, galletas de pan de muerto que saben y se ven como el pan de muerto. En mi caso pasó 1 hora y está listo. Vamos a servir y vamos a ver cómo podemos hacer las semillas de esta calabaza en una deliciosa botana. Así que quédense hasta el final. Ahora las semillas las vamos a separar. Este es el proceso más laborioso que vamos a hacer, pero les aseguro que vale la pena. Ya separadas las semillas, esta es la cantidad que nos salió. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar muy bien para quitarle todo el resto de calabaza y las vamos a escurrir perfectamente. Ya escurridas nuestras semillas, las vamos a poner a secar en una charola cubierta con servitoallas. Hay que tratar de dejarla cerca de una ventana donde le entre un poquito el sol. Vamos a tardar más o menos unas 24 horas y no les recomiendo ponerlas a secar en la intemperie porque no queremos que se llenen de polvo. Ya que se hayan secado nuestras semillas, vamos a poner media cucharada medidora de sal en agua. Yo ocupo flor de sal, la verdad es que me parece muchísimo más saludable porque casi no tiene sodio y con esta botana consumimos demasiada sal. Ponemos a calentar un sartén, agregamos las semillas y ya que esté bien caliente el sartén, vamos a agregar el agua con sal. Bajamos el fuego y comenzaremos a mover constantemente. Al agua con sal pueden agregarle las gotas de medio limón para darle ese toquecito si es que así lo desean. Aquí en México, la verdad, tradicionalmente se comen estas pepitas únicamente con sal. En vez de un comal, yo opté por un sartén porque me parece más práctico, ya que es más fácil que en el comal se te estén saliendo todas las semillas a la hora de irlas volteando. Ya que hayan secado completamente las semillas, las vamos a empezar a ver cenizas como ahorita ven. Para esto ya pasaron unos 5-7 minutos. Así que ahorita es muchísimo más importante no dejar de mover porque si no se nos pueden quemar. Van a empezar a escuchar cómo truenan las semillas. Esto quiere decir que ya están. Ahora solamente vamos a mover constantemente hasta dejarlas tan tostaditas como a nosotros nos guste. Les dejo un tip muy importante. Es necesario dejar secar por lo menos 24 horas nuestras pepitas para que no queden chiclosas. Listas las semillas, aquí en México las conocemos así como pepitas. Le apagamos al fuego y las cambiamos a un recipiente. Amigos, espero que esta receta les haya gustado. El plus de las pepitas está genial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.